Qué bueno que podemos comenzar eh, este miércoles, otra reunión de oración más. Qué bueno que podemos reflexionar en la palabra del Señor. Qué bueno que podemos reflexionar acerca de lo que es la oración. Y justamente eso es lo que me gustaría que hiciéramos las próximas semanas, que estemos reflexionando acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Cómo podemos orar? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es el poder de la oración? ¿Cuál es la utilidad de la oración? Creo que eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar como iglesia, y me gustaría aprovechar estas reuniones de oración para que podamos meditar acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la oración. Así que el título de la reflexión de esta noche es la necesidad de la oración. Y vamos a estar reflexionando en algunos versículos de la Biblia, y a través de ellos podemos aprender muchas cosas acerca de lo que es la oración y la importancia, la trascendencia que tiene nuestras vidas, y la necesidad de que tú y yo llevemos una vida en oración. Así que me gustaría que comenzáramos esta reflexión en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 15 al 16. Romanos 8, versículos del 15 al 16. Fíjense lo que dice. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces Pablo nos dice en estos versículos algo precioso. Nos dice que el Espíritu Santo nos asegura como creyentes el amor de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene el poder de regenerar nuestros corazones para que podamos entender las verdades del Evangelio. Y constantemente nos recuerda lo que hizo Cristo por nosotros, pero no solamente se queda ahí, no solamente regenera nuestros corazones para entender las verdades del Evangelio, no solamente nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, sino que también nos confirma a cada instante que somos hijos de Dios. Y al confirmarnos a cada instante que somos hijos de Dios, genera en nosotros un clamor, genera en nosotros un gozo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es fundamental para una vida de oración, que podamos entender que al orar no nos acercamos a alguien a quien tenemos que convencer para que nos escuche, o que tengamos que acercarnos con una vida espiritual y una moral tremenda, que seamos unas buenas personas para que escuchen nuestras oraciones y nos acepten. No, nos acercamos ante nuestro Padre, ante un Padre que quiere escucharnos, que quiere tener una relación paternal, íntima con nosotros, y es a través de la oración que tenemos tú y yo el gran privilegio de comunicarnos con este buen Padre, con este Dios creador del universo, con este Dios que quiere relacionarse con nosotros. Así que es un gran privilegio que tú y yo tengamos la oportunidad a través de la oración de comunicarnos con nuestro buen Padre. También, si se fijan en lo que dice Pablo en estos versículos, es el Espíritu Santo el que nos permite clamar Abba Padre. Aquí la versión que yo leí, que fue la NTV, simplemente dice que lo podemos llamar Abba Padre, pero en otras versiones dice que el Espíritu nos invita a clamar Abba Padre. ¿Se dan cuenta? No es simplemente conocimiento, seguridad en nuestros corazones, es una seguridad acerca del amor de nuestro Padre. Esto refleja desde luego la intimidad con la que podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. La expresión Abba, para los judíos, era lo más cercano a decirle papito a Dios. Eso era imposible. El Dios inaccesible del Antiguo Testamento, gracias a Cristo, ahora es accesible para nosotros. Y no solamente lo podemos llamar nuestro Señor o nuestro Dios, que ya con eso sería suficiente, ya con eso sería algo precioso, pero va más allá nuestra relación con Dios. Ahora nos podemos relacionar con Él como nuestro papito, como nuestro buen Padre. El entendimiento de eso a través del Espíritu Santo, según Pablo, nos debería llevar a los cristianos a clamar. Es decir, nuestro conocimiento acerca de la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre no debería quedar únicamente en el ámbito intelectual, sino que esta verdad debería de llenar nuestros corazones para que en verdad podamos experimentar y sentir el gran gozo de ser receptores
del amor de Dios. Esta experiencia del corazón solamente puede suceder a través de la oración, tanto de manera pública, mientras estamos unidos como iglesia, como en reuniones como esta, pero también en el ámbito privado. De lo que nos está hablando Pablo es que cuando nos encontramos con Dios, no solamente implica las convicciones de nuestra mente, sino que también implica los afectos de nuestro corazón. Recuerden que la Biblia, cuando habla del corazón, no se refiere a este órgano que se encarga de bombear la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, sino se refiere a ese centro de control donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestros sentimientos, donde se controla lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que anhelamos. Entonces, si realmente la realidad de que somos hijos de Dios permeara nuestro corazón, ¿cómo se vería eso en nuestra vida cristiana? ¿Cómo se vería eso en nuestro diario vivir? ¿Cómo se vería eso en la forma en la que experimentamos nuestra vida? Algunos cristianos piensan que fuimos llamados a escoger entre una vida cristiana basada en estudiar más doctrina, más teología, o tienes que escoger en llevar una vida donde puedas experimentar más emociones, donde puedas experimentar más el poder espiritual de ser un hijo de Dios. Parece que tenemos que luchar con eso, ¿no? Tenemos a los presbiterianos contra los pentecostales, los presbiterianos que quieren estudiar más teología, más doctrina, pero realmente en cuestión de sus emociones no suelen ser tan expresivos, no suelen palmear, en la iglesia no suelen llenar de gritos de gozo la adoración a Dios. Por otro lado, tenemos a los pentecostales que tal vez no estudian tanta doctrina, pero en su adoración, en sus cantos, reflejan esa emoción de saberse hijos de Dios. Tenemos que escoger entre una u otra. ¿Cuál es la que está bien? ¿La postura de los presbiterianos? ¿La postura de los pentecostales? Fíjense, Pablo nos está diciendo que no tenemos que escoger entre una u otra. Como cristianos tendríamos que vivir de las dos maneras. No debería de existir una lucha entre estas dos formas de vivir, porque ambas van juntas. No fuimos llamados a abandonar nuestra teología y lanzarnos a la búsqueda de la experiencia, a la búsqueda de sensaciones y emociones. No, eso sería muy peligroso, pero tampoco estamos llamados a vivir únicamente nuestra teología de una manera fría, como simplemente conocimiento. Creo que la oración nos debería de pedirle a nuestro Dios que nos permita experimentar y vivir nuestra teología. De otra forma, es simplemente información. Pero si en verdad todo lo que creemos acerca de Dios baja a nuestros corazones, ¿cómo eso no nos va a permitir clamar, Abba Padre? ¿Cómo eso no nos va a permitir experimentar el gozo precioso de ser salvados por Dios a través de Cristo y de que ahora tenemos una relación paterna con Él? ¿Cómo debería eso experimentarse en nuestra vida? Tendría que haber gozo, tendría que haber alegría, tendría que haber emoción al sabernos hijos del Dios verdadero. Ahora me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 1, versículos 16 al 18. Fíjense lo que dice. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. En estos versículos vemos a Pablo orando por la iglesia de Éfeso. Y como contexto me gustaría que recordaran que esta iglesia estaba pasando por tiempos difíciles. Fueron perseguidos, experimentaron muerte por persecución, por enfermedad, también experimentaron opresión por parte de sus autoridades. Su vida era mucho más complicada que la tuya y la mía. Esa es la verdad. La vida de los cristianos en la iglesia de Éfeso era mucho más difícil que la tuya y la mía. Sin embargo, Pablo no está orando porque llegue al poder un mejor emperador o para que sean protegidos de los ejércitos saqueadores o incluso para el pan del próximo día. Pablo no ora por las cosas por las que solemos orar tú y yo normalmente. ¿Por qué ora Pablo? En estos versículos, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo para esta iglesia de Éfeso? Pablo está pidiendo porque en medio de las circunstancias que experimentan puedan crecer
en el conocimiento de Dios. ¿Eso significa que está mal orar por un mejor gobierno, o orar por nuestra salud, o orar por nuestra seguridad, o por el pan de cada día? ¿Eso significa que está mal orar por todo esto? Claro que no. El mismo Pablo en otras partes de sus cartas nos enseña a orar por nuestras autoridades. Jesús mismo nos enseñó a orar por el pan de cada día. Pablo no nos está dando aquí un modelo de oración, simplemente nos está mostrando lo que él consideraba que era más importante para sus amigos en esos momentos y que era lo más importante para sus hermanos en Cristo, para sus amigos en ese momento tan complicado que estaban experimentando. ¿Qué era lo más importante para Pablo? Que conocieran mejor a Dios. Eso era importante para Pablo. Pablo considera que es mucho más importante conocer mejor a Dios que a que nuestras circunstancias cambien. Es mejor conocer a Dios a que las circunstancias a nuestro alrededor mejoren o se transformen. La verdad, cuando nuestras situaciones cambian y pasamos por buenos momentos en nuestras vidas, solemos pensar que nosotros estamos en control de las circunstancias. ¿Y quién necesita a Dios cuando las cosas van bien? ¿Quién necesita a Dios cuando todas las cosas salen como tú quieres? En verdad, voy a orar ahorita que las cosas están saliendo como yo quiero, voy a orar ahorita que tengo el trabajo que yo quiero, voy a orar ahorita que la chica que tanto estuve orando y soñando por fin me hizo caso. Voy a orar en serio ahorita que las cosas están bien. ¿Quién ora cuando las cosas están bien? Por otra parte, no siempre las circunstancias adversas nos hacen ir en oración a Dios. No siempre las circunstancias adversas nos hacen humildes para ir a Dios. Hay personas que en medio de los malos momentos experimentan tristeza, desesperación, y eso en lugar de acercarlos a Dios, los lleva a alejarse de Dios y echarle la culpa por lo que están viviendo. Así que en medio de cualquier circunstancia que tú o yo estemos viviendo, ya sean positivas o negativas, o una mezcla entre las dos, tenemos que reconocer que conocer a Dios es mucho mejor a que nuestras circunstancias cambien. Por eso necesitamos tanto la oración, porque la oración no es solamente una forma de obtener cosas de parte de Dios, sino que también es una forma de obtener más de Dios mismo. No solamente es obtener cosas de Él, es conocerlo más a Él, es aferrarnos a Él, es desearlo más a Él. En la oración nos aferramos en Dios y reconocemos que Él es nuestra más grande necesidad. La mayoría de las personas en nuestra sociedad basan su vida en las circunstancias externas. Su paz depende de la forma en la que los perciben los demás, de los bienes materiales que tienen, de qué tan buena o de qué tan mala es su carrera profesional. Basan su tranquilidad en el desempeño de su vida. Esto nos pasa incluso a los cristianos, ¿están de acuerdo? Podríamos pensar, no, únicamente esto les pasa a los no cristianos, pero no. La verdad es que tú y yo lidiamos con todo esto. También nosotros basamos nuestra vida en nuestras circunstancias externas. Pero aquí Pablo nos enseña que los cristianos deberíamos de ser diferentes. Deberíamos de basar nuestras vidas en conocer más a Dios y en hacer que su amor por nosotros, mostrado en Cristo, sea lo más importante para nuestras vidas, que podamos basar nuestra identidad no en nuestras circunstancias externas, sino en el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. De otra forma, la sociedad, las circunstancias externas te van a decir dónde deberías de poner tu felicidad. Pero si recuerdas que tu felicidad y que tu identidad está en lo que Cristo ha hecho por ti, eso cambia. Y la oración también nos permite reorientarnos, nos permite ir ante Dios y decirle, Señor, en medio de estas circunstancias pueda conocerte más a ti. ¿Cuántas, cuán- ¿Cómo nos hace falta orar de esta forma? En lugar simplemente de ir inmediatamente a nuestras peticiones, ¿cómo nos hace falta orar para que el Señor nos permita conocerlo mejor en medio de nuestras circunstancias? Otro texto que nos recuerda nuestra necesidad de la oración está en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 6. Fíjense lo que dice. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.
Muchas veces solemos basar nuestra vida en lo que las demás personas pueden percibir acerca de nosotros. Y exteriormente tendemos a proyectar confianza, tendremos a proyectar plenitud, que estamos sanos, que tenemos plenitud espiritual o plenitud emocional, aunque por dentro estemos llenos de inseguridades, que estemos llenos de ansiedades, estemos llenos de autocompasión o incluso viejos rencores. Muchas veces nosotros no sabemos cómo entrar a los espacios interiores de nuestros corazones, ni ver con claridad lo que hay ahí adentro de nuestros corazones, porque eso nos causa mucho dolor, eso nos causa mucho miedo, el darnos cuenta que hay en nuestro corazón. ¿Por qué estoy tan enojado por esto? ¿Por qué estoy tan triste por esto? ¿Por qué me da tanto miedo hacer esto? Hacer esas preguntas a nuestros corazones es algo muy doloroso y a muchos de nosotros no nos gusta afrontarlo. El problema está, como lo muestra el texto que acabamos de leer, en que si no le damos prioridad a nuestra vida interior, nos convertiremos en unos hipócritas. John Owen, un teólogo inglés del siglo XVII, advirtió a los ministros, a los líderes de las iglesias acerca de esto. Fíjense lo que dice al respecto. Dice, un ministro puede llenar las bancas de su iglesia, puede llenar la lista de la comunión, las bocas de la opinión pública, pero lo que este ministro es de rodillas en secreto ante el Dios Todopoderoso, eso es y nada más. Desde luego que este mensaje es un mensaje duro hacia los líderes de iglesias, pero no solamente es para los pastores, no solamente es para las personas que lideran una iglesia. Desde luego que tenemos como pastores y líderes que reflexionar en esto, pero no solamente va para ellos este mensaje va para todos, en general. Es trascendental que podamos descubrir qué hay en nuestro corazón y podamos afrontarlo. Para descubrir a nuestro verdadero yo, tendremos que preguntarnos en qué pensamos cuando nadie nos está viendo. Cuando nadie te está obligando a pensar en algo en particular, en esos momentos, tus pensamientos se dirigen hacia Dios o hacia dónde se dirigen tus pensamientos. ¿En dónde te consuelas? ¿O prefieres evadirte? ¿Prefieres evadirte en lugar de ir a Dios en tus pensamientos? Es posible que desees que las personas te perciban como una persona humilde, pero ¿en verdad estás tomando la iniciativa de confesar tus pecados delante de Dios? Tal vez delante de los demás digas que es una bendición, que eres un cristiano, que amas tu fe, que amas las verdades del Evangelio, pero si no tienes una vida de oración, ¿es cierto esto? Si no podemos tener gozo ni humildad suficiente para confesar nuestros pecados delante de Dios en oración, entonces lo que queremos es aparentar, lo que queremos es que las personas piensen de nosotros lo que nosotros queremos y no estamos siendo sinceros. Lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos es que la prueba infalible de la integridad espiritual de una persona, de un creyente, está en su vida privada en oración. Muchas personas oran a Dios únicamente por cumplir con las expectativas culturales o sociales, o quizás únicamente por el miedo que les causa algunas circunstancias y eso los lleva a orar. Pero aquellos que tienen una verdadera relación con su Padre tendrán ese deseo interno de orar y orarán aunque nada externo los presione a hacerlo. Incluso buscarán orar cuando las cosas no vayan bien, cuando parezca que orar no nos trae ninguna recompensa. Ahora, me gustaría aclarar que dar prioridad a nuestra vida privada de oración no se refiere a que llevemos una vida individualista. No, para que tú y yo podamos conocer mejor al Dios que nos revela la Biblia, tú y yo no podemos lograrlo solos. Tú y yo necesitamos de la comunidad de la iglesia. Necesitamos tiempos como estos donde podamos orar juntos, donde otras personas nos animen, nos recuerden el Evangelio y a través de la comunidad también conocer más a nuestro Padre. La oración es esa herramienta que nos permite conocernos profundamente, conocer nuestro corazón, ver con claridad lo que hay ahí y afrontarlo. Y tú y yo necesitamos urgentemente hacerlo. Todos necesitamos tener una vida de oración. La Biblia es una muestra de ello. En sus páginas podemos ver que el pueblo de Dios siempre estuvo en oración. En Génesis, por ejemplo, vemos a Abraham pidiendo misericordia a Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. A través de la oración, Dios le aseguró a Moisés que el pueblo de Israel sería liberado de la esclavitud en Egipto. El libro de Job
En el libro de Job aprendemos que la mejor forma que tenemos tú y yo para lidiar con nuestro sufrimiento y superarlo es a través de la oración. Pero sin lugar a dudas, la prueba más grande que tenemos de que la oración es algo necesario para nuestras vidas es ver a nuestro Señor Jesucristo orando. Él mismo oró, nuestro Salvador oró. Dios, la segunda persona de la Trinidad, oró. Cristo enseñó a sus discípulos a orar. El Señor sanó a personas mediante la oración. Dijo que algunos demonios solamente podrían ser expulsados a través de la oración. Solía orar de forma regular y algunas veces durante toda la noche. Fue ungido por el Espíritu Santo mientras oraba. Cuando enfrentó su mayor crisis, oró. Oró por sus discípulos y por la iglesia una noche antes de su muerte. Oró a Dios en su agonía en Getsemaní y finalmente murió orando. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 al respecto. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Hoy es un buen día para que tú y yo recordemos como iglesia, como comunidad, que a pesar de nuestra incredulidad, que a pesar de nuestra infidelidad, que a pesar de nuestra inconstancia en la oración, que a pesar de que muchas veces estamos más preocupados por la apariencia externa que lo que realmente hay en nuestro corazón, a pesar de todo eso, gracias al sacrificio de Cristo en nuestro lugar, es que nuestras oraciones pueden ser escuchadas por nuestro Padre. Tenemos que entender, tenemos que comprender que muchas veces el Señor responderá sí a nuestras oraciones. En otras ocasiones, Él responderá no a nuestras oraciones y en otras ocasiones Él responderá que tenemos que esperar. Pero la motivación más grande que tú y yo tenemos para orar es saber que somos escuchados por un Padre que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo para adoptarnos a ti y a mí. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra inconstancia, a pesar de que no nos gusta orar, a pesar de que no podemos concentrarnos en oración, a pesar de todo eso, Él entregó a su Hijo para adoptarnos a ti y a mí, porque quiere tener una relación paternal contigo y conmigo, porque quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Y tú y yo podemos tener esta relación con Dios a través de la oración. Así que podemos estar seguros de que si nos dice sí o nos dice no, o si nos dice que tenemos que esperar, esa respuesta será dada por un Padre que nos ama con un amor perfecto y que desea lo mejor para nosotros. Esa debería de ser nuestra motivación más grande para orar. Para resumir un poco lo que hemos dicho a lo largo de esta noche, tenemos que recordar que necesitamos la oración, porque la oración es la única entrada al genuino conocimiento acerca de nosotros mismos. Es nuestra única manera de experimentar un cambio profundo. Es nuestra única manera de experimentar el gozo, la emoción de saber que somos amados por Dios y que Él es nuestro Padre. Es la manera en que conocemos a Dios y el modo en que, a final de cuentas, tratamos a Dios como a Dios. Es la forma en la que tú y yo le decimos, Señor, te necesito. Señor, dependo completamente de ti y vengo una y otra vez a ti en oración, porque sé que si vengo a ti en oración, siempre tu respuesta traerá paz y gozo a nuestro corazón. Oremos para que como iglesia podamos reconocer nuestra necesidad y dependencia de nuestro Padre y vayamos ante Él en oración, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sea, que podamos ir a Él, orar y saber que Él nos ama con un amor perfecto.